Bueno, seguimos ya camino de la tertulia. Acaba de llegar el director de ABC, Julián Quirós. Luis Herrero aparecerá por aquí pues, uno de estos días u horas. En fin. ¿Y cómo está el tiempo? Pues hoy es un día ya sin granizo. Ayer granizó, pero de lo lindo en todas partes, incluyendo la capital de España. Pero hoy no, hoy solo calor. Bueno, un calor relativamente llevadero, excepto en el sur. 33 de máxima en Madrid, pero 39 en Badajoz, Córdoba y Sevilla. O sea que, en fin, verano. La mínima, 9 grados en Burgos y León. Bueno, y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a comentarles, bueno, simplemente a contarles lo que luego vamos a comentar en la tertulia, en la República de los Tontos, de los memos y de los canallas. Porque ayer fue un día de destape de canallas. Ya saben que dije, cuando sacaron a Franco de la fosa, sin que las autoridades católicas movieran un músculo para defender al que les salvó la vida, que así son, así es, así está la llamada conferencia episcopal. Ni episcopal, ni conferencia, ni nada. La banda de la crucecita. Dejar que asaltaran una basílica que además es romana, que depende del Vaticano. Y dejaron que se llevaran al gran defensor de la Iglesia Católica. Yo, como he sido antifranquista, lo puedo decir. Pero la Iglesia, que nunca fue antifranquista... ¡Uy! Así que hay un muerto. Hombre, el que os salvó la vida a todos, canallas. Que sois unos canallas. Bueno. El problema de ciertos muertos es que, como tiene un peso simbólico muy grande, cuando tú los atacas, los menosprecias, los insultas, viene cataclismo. La maldición de Franco Camón, fíjese lo que llevamos desde que sacaron a Franco de la fosa, Bolaños y la novia del abogado del narco, o sea, la Delgado, el virus, Filomena, el volcán de La Palma, la ruina, la recesión, la inflación, o sea, ¿qué más? Ya estamos en otro virus. Ahora ya no. Del mono. La viruela del mono y el mono de la viruela. Y para los que no son madridistas, la 14ª. O sea que eso es... O sea, tú eres del Barça y de pronto el Madrid con unos ancianos y unas criaturas, pues va y encima la 14ª. Bueno, madridistas no, es una prueba más de nuestra superioridad moral. Pero, cuando tú escupes sobre la tumba de Miguel Ángel Blanco, que es el símbolo de las víctimas de la ETA, esto tenía que tener consecuencias y empieza a tenerlas. ¿Cuál es la consecuencia fundamental? Que descubres la catadura, la calaña de la banda de Sánchez. Ayer, atacando a Felipe González. Felipe González lo ha sido todo en el PSOE. Felipe González es el PSOE. Felipe González era un abogado laboralista que había terminado de mala manera la carrera, guapetón porque iba en coche y tal, muy alto, vestido de pana, parecía José Luis Rodríguez el Puma, era clavado al Puma, que cuando llegan las elecciones hay 3 partidos socialistas. El PSOE histórico, el de Llopis, el de toda la vida, los masones de Toulouse. Estaba el PSOE de Tierno Galván, el PSP y la Federación de Partidos Socialistas, que eran los que habían estado contra Franco, sin exagerar. Y luego estaba el PSOE renovador, que decían que era el de unos golfos de Sevilla, que se habían presentado en el Congreso del PSOE de Suresnes, en el sur de Francia, a quedarse con el PSOE antiguo. Como estaban tan viejecitos los masones, pues le robaron el PSOE. Pero, ¿quién lleva a Felipe González? ¿Quién se ocupa de que a Felipe González no le pase nada? Eduardo San Martín, jefe de los servicios de información de Carrero Blanco, el SECED, luego CSIC y ahora CNI, que es lo mismo. ¿Y por qué? Porque tanto Alemania Occidental como Estados Unidos querían que hubiera, estamos hablando en el 74, la revolución en Portugal. Entonces, querían que hubiera un partido socialista y no un partido comunista, que era lo único que había en la oposición a Franco, un partido socialista, socialdemócrata y tal y cual. Problema, no existía. Y luego iban a elecciones. Entonces, cuando van a elecciones, necesitan un cartel. ¿Quién hace el cartel? Tan lo hacen los alemanes que lo hacen en Alemania. ¿Pero quién pone en el cartel?
Pues a un guaperas de campo, así estilo rural, que era Felipe González. Que luego encima el tío era muy listo, más malo que un dolor, y que pintaba la mona estupendamente. Era una especie de animal erótico. El grito, que me acuerdo, porque yo siempre he odiado a los socialistas. Es una patología que tengo, creo que bien fundada. Pero como yo nunca conocí contra Franco a ningún socialista, ni en Teruel, ni en Zaragoza, ni en Barcelona, nunca, no conocía a ninguno, ni bueno, ni malo, irregular, ninguno, no existía. Bueno, no existían porque no existieron, había 4 o 5, Boyer y Pablo Castellanos en Madrid, Mújica, que venía del PC en Bilbao, con Nicolás Redondo Urbieta, el padre Nicolás Redondo, que era el de la naval, la UGT eran 4, y 2 eran Redondo, o sea que en fin. Y luego el clan de la tortilla, que eran los discípulos de Jiménez Fernández, que fue un ministro de la CEDA católico y tal y cual, que eran pues esos alumnos de la Universidad de Sevilla. Pero de Alemania traen un póster con Felipe González, que era un póster muy moderno, un papel que vamos, carísimo, y entonces en torno a la imagen de Felipe González, que incomprensiblemente nadie lo esperaba, queda segundo en las elecciones, se crea el PSOE y se crea la UGT. Y la crean los franquistas, la patronal, los americanos y los alemanes. Es así. Y les salió bien. Ellos no sabían cómo iba a ser el PC de Carrillo. Si hubiera sido el de Tamames, mejor que el italiano hubiera sido, pero no se sabía. Además luego se metió Carrillo, que eso lo cuento yo en el libro del comunismo, Juan Carlos mete a Carrillo, y Carrillo, a cambio de aceptar la monarquía, la bandera española y todo, sigue de jefe del PC, en lugar de que fueran Tamames o Sartorius, que es lo lógico. Si el PSOE ha puesto a este chaval joven que parece el Puma, pues vamos a poner a Tamames, que parece un anuncio de Martini, de Cinzano. Bueno, es el PSOE. El PSOE se construye en torno a Felipe González. Las primeras elecciones las gana Suárez, y las segundas también. Y entonces el PSOE no sabe perder las elecciones, dice Guerra al pueblo español, se ha equivocado porque no los había votado. ¿Y qué hace Felipe? Quita el marxismo del partido. Dice, se han equivocado, pero no se habían equivocado, que no querían un partido que seguía siendo marxista. Y en un congreso se carga el marxismo. Y llega a decir, porque es un caradura extraordinario, dice, hay que ser socialistas antes que marxistas. Eso es Felipe González. Dice, vamos a ver, que el socialismo es el de Marx. Marx inventa el socialismo y el comunismo. El manifiesto comunista es de Marx y Engels. El socialismo científico, que le llamaban ellos, que ahí está publicado. El PSOE, cuando lo funda un imbécil llamado Pablo Iglesias Pose, que era un cernícalo, un animal, la primera vez que llega a las Cortes amenaza de muerte al presidente del gobierno, don Antonio Maura. Dice, para impedir que usted llegue al gobierno estamos dispuestos a todo, hasta el atentado personal. Se lo dicen las Cortes, ese es el primero que llega. A su lado las mulas, gente educada y bien vestida. Un animal, muy burro. Pero Felipe es una hechura de la Internacional Socialista. Entonces lo que hace es quitar el marxismo. ¿Qué pasa? Que los que estaban en el PSOE, los 4 gatos que estaban, eran marxistas. Tierno Galván, Bustelo y tal. ¿Qué hace Felipe González? Dimite. Mientras haya marxismo, yo no soy secretario general del PSOE. Convulsión, porque todos los que tenían los cargos lo habían conseguido gracias al Guaperas de Sevilla. Entonces, nuevo congreso, hacen un congreso extraordinario y donde digo Diego. Donde viva Marx, abajo Marx, qué vergüenza, Marx. Y es donde Felipe dice, hay que ser socialista antes que marxista. Tenía más acento andaluz, luego lo afinó. La verdad es que Felipe ha sido un orador extraordinario. Por desgracia para la derecha, pero ha sido un grandísimo orador. Guerra también, pero más borde. Pero Felipe es que encima parecía bueno. Bueno, Felipe crea el PSOE. También todo el PSOE del latrocinio, de la corrupción y tal, todo es Felipe. Pero ese partido existe por Felipe González. Felipe González crea el GAL porque los franceses no colaboran en la lucha contra ETA y cobraban el impuesto revolucionario en San Juan de Luz. Entonces él le dice, está Martín Prieto delante, cuando empiezan los primeros asesinatos, dice,
que su modelo es Carlos Andrés Pérez, que había creado una especie de batallón de la muerte, se cargó a 30.000 comunistas en Venezuela, una invasión de Cuba, de verdad. Y entonces dice, cuando dejen de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarlos a ellos. Dicho por Felipe González. Pero Felipe González es un desastre, el GAL es un desastre, porque se combate a la ETA legalmente, si no, siempre pillas a un tío que se queda el dinero del crimen, que es lo que hicieron estos golfos, cogieron mercenarios portugueses malos en lugar de los franceses, que eran más caros, secuestraron al que no era, mataron a un tío que pasaba por allí, bueno, un desastre. Aparte de un crimen, un desastre. Pero sobre todo fue gasolina para la ETA, le vino muy bien. Pero al final el que se carga la ETA es Aznar, legalmente infiltrando gente a base de años y años y años. El último año de Aznar, la ETA no puede matar a nadie, no puede. Estaban pillados, hasta el chofer era de la Guardia Civil. No sabían que antes de llegar al atentado ya los habían pillado, pero no sabían quiénes eran. Yo creo que la cúpula entera. Pero va a ser un trabajo paciente de aguantar y aguantar. Y en medio, cuando liberan a Ortega Lara, la Guardia Civil, secuestran y matan a Miguel Ángel Blanco. Entonces salen 6 millones de personas a la calle. Y el Partido Socialista, entonces con Zapatero, firma la ley de partidos políticos para que ni el PNV pudiera estar en ningún puesto público, que pudieran impedir el PP o el PSOE, si no rompía del todo con la ETA. Bueno, 6 millones, ya digo, equivocados, manipulados, vamos, las cosas emotivas en política casi nunca funcionan. Yo el día que veo a todo el mundo encantado de conocerse, con las manitas blancas, qué bien, diciendo, no son vascos, son terroristas. No, son vascos terroristas. Son vascos, claro que son vascos, apoyados por vascos de la ETA y del PNV. Y por esa sociedad enferma de miedo y de cobardía y de pasta que se han llevado. Pero en ese momento es nuestro Cristo, además coincide en la Semana Santa, o sea, es que es terrible, lo vivimos así. Los 3 días fue el martirio, yo en el libro Los Nuestros termino con eso, el llanto de una nación. Entonces, Miguel Ángel Blanco es un muerto sagrado. Llegan estos y escupen, y se llevan a sus socios de la ETA a reírse del muerto, de Miguel Ángel Blanco. ¿Por qué se publica la ley esta de memoria etarra justo entre la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que fue la respuesta a la liberación de Ortega Lara? Santi González publicaba ayer hoy un artículo en El Mundo recordando que fue un Batasuna, o sea, una etarra legal. Florena Oiz el que dijo, después de la borrachera llegará la resaca, secuestran y lo matan. Y eso lo vivimos todos. Y ayer, la verdad es que nunca pensé que lo iba a ver. Ayer, Héctor Gómez, y lo que es más asombroso, Félix Bolaños, insultando a Felipe González, porque dice Felipe González que no le gusta esto de la memoria. ¿Pero cómo le va a gustar si dice la ETA que la democracia empieza el 1 de enero del 84 y dice Sánchez que sí? ¿Quién sale a defenderlo? Zapatero, el correo del narco, naturalmente, la peor escoria que ha habido. El que es hijo natural, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero insultar, escupir sobre la tumba de un muerto sagrado, lo va a pagar el PSOE, y lo va a pagar muy caro. Las víctimas del terrorismo que no estarán en el homenaje de Estado organizado por el gobierno en Ermua impulsan una concentración mañana frente al Congreso de los Diputados, donde Ortega Lara y María San Gil leerán un manifiesto. Allí estarán los ausentes en Ermua, Maite Araluce, presidenta de la VT, y Daniel Portero, de Dignidad y Justicia. No se ha anunciado la presencia de políticos, pero tal y como ha podido confirmar este programa, Santiago Abascal no estará el domingo en el homenaje del gobierno. Felipe González ha vuelto a censurar que Bildu se haya convertido en un referente para el gobierno. En la misma línea se ha expresado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. En contra de estas declaraciones, el Gobierno y el mismo Partido Socialista de González y Paje, tanto Félix Bolaños como Héctor Gómez, criticaban al expresidente del Gobierno por valorar la ley sin conocerla. Yo no iría a nada con Bildu. Prefiero conocerla a fondo, pero me temo que las memorias se conviertan en desmemorias. Por favor, se lean la ley. Solo desde la ignorancia o desde la voluntad de intentar manipular burdamente lo que dice la ley,
se pueden afirmar las cosas que están diciendo. Hay que leerse en su totalidad la ley de memoria democrática y luego hacer las valoraciones oportunas, más allá de dar continuidad al ruido y a los comentarios y a las consideraciones de un lado y de otro. ¿Cómo que de un lado y de otro? Un lado y de otro que son los del tiro en la nuca y los de la nuca. Pero será escoria. ¿Pero quiénes sois vosotros para levantarle la voz a Felipe González? Larvas, que sois larvas, no llegáis a gusanos. Dice que hay que leerla entera, pero vamos a ver, Félix, ¿cómo no te da vergüenza? Tú tienes carnet del PSOE. ¿Cómo no te da vergüenza? Dice que no se ha leído, pero vamos a ver, que la democracia empieza el 1 de enero del 84. ¿Lo vas a desmentir? No, pues lo ha puesto la ETA y vosotros a lo que diga la ETA. Es verdad que hasta los bisnietos, hasta los que no han nacido, van a poder cobrar como víctimas del franquismo, es verdad, lo dice la asquerosa ley. Es verdad que la ley dice, habla de los niños secuestrados del franquismo, no ha habido ningún niño secuestrado en el franquismo. Eso es mentira, lo copió el imbécil siniestro de la remamahuevos, la María Servini, que quiere juzgar a Martín Villa. Está la vieja pelleja en Buenos Aires empeñada en juzgar a un ministro de Franco, que no era de Franco, que era de la UCD. Gentuza, Franco ya se había muerto. Mentís como bellacos. No se lo ha leído. ¿Qué es? Como la ley de educación. 90 folios que son un lío, que no hay quien lo entienda. Lo que entiendo es que esta es la ley de la ETA y que vosotros la hacéis vuestra. Punto. Y que dice que la dictadura llega hasta la mitad del primer mandato de Felipe González. Es decir, que los que traen la democracia, que es la derecha democrática, que es Suárez y Calvo Sotelo, son presidentes del gobierno franquista. Y Felipe González es presidente del gobierno franquista. Hasta el 84, en que la ETA ya más o menos admite que pueda ser ya democrático. La ETA, el peor enemigo que ha tenido España y desde luego la democracia española. Hoy hay un artículo de Pepe García Domínguez haciendo números. El 95% de los asesinatos de la ETA se han cometido en democracia y contra la democracia. El 95%. A ver, Héctor, ¿eso está en la ley? Sois escoria. Sois escoria. En fin, me voy a Telefónica. Sí, porque ahora que todo es digital, Federico, se necesitan nuevas soluciones a las demandas sociales y por eso el 12 y el 13 de julio la Fundación Telefónica celebra en Madrid el Congreso del Tercer Sector, la transformación digital contada por sus protagonistas. Una cita imprescindible para poner en valor la importancia de la transformación digital de las entidades sociales. Inscribirse es gratis en fundaciontelefónica.com. Que hay unas colas. Sí. O sea, aquí esto ya parecen, cuando hace una cosa de estas telefónicas, parece que hay un concierto en el Wishing Center, o sea, eso. Toda la gente joven, como eso es útil, porque hay una empresa de verdad, bueno, pues... Bueno, a ver, los oyentes, Julián Quirós ya ha llegado pronto, y Luis Herrero también ha llegado. Bueno, hay que darse prisa. ¿Dónde pueden llamar nuestros oyentes? Vamos a recordar. 648 91 92 60. Queremos saber qué opinan de los ataques del PSOE a Felipe González y a los históricos socialistas. Y también la petición de Yolanda Díaz a Belarra, Montero y compañía para que no estén mañana en el acto de presentación de su proyecto de escucha. Oye, qué bonito, cuando dice quiénes están... Y claro, como es ella sola, empieza a hablar y al final dice, y los ciudadanos, ciudadán, dice ciudadán. Debe ser que habla ya aragonés, chutadán, le faltó decir chutadán de Cataluña, o sea. Pues nos gustaría mucho saber qué creen, por qué creen básicamente que no les quiere mañana en ese acto y si piensan que es compatible esta gira de 6 meses por toda España con ser vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, con la que está cayendo además. Bueno, a mí lo que me encanta es lo de sumar. Lo primero que hace para sumar es restar a Podemos, que son los que la pusieron. Pablo Iglesias, y dividir a la izquierda. Debe de estar feliz. Sí. Él puso a las dos, a la Belarra, la niña de la curva y a Tenacillas. Ahora creo que le hace vudú a Tenacillas. Que me ha engañado, me ha traicionado. No, tú traicionaste a tu señora con ella y ahora ella, pues, normal. Y los sindicatos, Federico, atacando a los hoteles, a los hoteleros y a la restauración, cuando este país básicamente vive del turismo y de los bares, se ha dicho gente toda la vida. Gente que no ha trabajado en su vida. El Álvarez que es una... Bueno, en fin. Bueno, pues que nos gustaría saber la opinión de los oyentes al respecto. 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.